Valiente buscador de misterios, bienvenido a Cuentos Agonizantes. Aquí, entre sombras y secretos enterrados, nos sumergiremos en narrativas que desafían la cordura. Prepárate para enfrentar lo inexplicable y descubrir lo que se esconde en las tinieblas. Hoy, presentaremos 4 historias aterradoras. Pero ten cuidado. ¿Estás listo para enfrentar la verdad oculta y enfrentar tus peores miedos? ¿Podrás sobrevivir a Cuentos Agonizantes? Primera historia: La puerta misteriosa. Al comienzo de su segundo año en la universidad, Andrés estaba emocionado por vivir en un dormitorio individual. Tuvo la suerte de conseguir una habitación en una esquina del piso, un poco aislada del resto de los dormitorios, lo que le proporcionaba algo más de privacidad. Andrés estaba ansioso por disfrutar de su soledad, pero también tenía la oportunidad de socializar con sus amigos cuando quisiera. Las primeras semanas fueron tranquilas. Andrés pasaba la mayor parte del tiempo estudiando o saliendo con amigos. Sin embargo, una noche, mientras estudiaba para un examen de biología, algo perturbador sucedió. El silencio de su habitación fue interrumpido por una serie de golpes fuertes en la puerta. Andrés se levantó, abrió la puerta rápidamente, pero no encontró a nadie en el pasillo. Encogió los hombros, pensando que podría ser alguna broma de novatos. Sin embargo, la noche siguiente, los golpes regresaron. Esta vez, fueron aún más fuertes e insistentes. Andrés gritó: ¿Y quién está ahí? Pero no hubo respuesta. Salió de la habitación nuevamente y encontró el pasillo vacío. Esta vez, sintió un escalofrío en la espalda. Empezó a sospechar que no era solo una broma. Decidido a descubrir qué estaba pasando, la noche siguiente, cuando los golpes volvieron, Andrés estaba preparado. Abrió la puerta rápidamente y corrió hacia el pasillo, girando la esquina hacia el corredor principal. Nuevamente, no había nadie a la vista. Revisó los baños y las otras puertas del dormitorio, pero todo estaba en silencio. Las noches pasaron y los golpes se convirtieron en una constante. Andrés comenzó a perder el sueño y a obsesionarse con descubrir quién estaba haciendo esto. Instaló una cámara de seguridad oculta en el pasillo para atrapar al culpable en el acto. A la mañana siguiente, revisó la grabación y quedó sorprendido al ver que la cámara no capturó a nadie, a pesar de que los golpes eran claramente audibles. Cada vez más paranoico, Andrés comenzó a hablar con los otros residentes del piso. Nadie parecía haber oído los golpes ni sabía de alguien que estuviera haciendo bromas. Empezó a preguntarse si estaba imaginando cosas, pero las marcas de manos sucias que aparecían misteriosamente en su puerta lo convencieron de lo contrario. Una noche, Andrés fue despertado por un golpe aún más fuerte. Cuando abrió la puerta, vio una figura a lo lejos en el pasillo. Era un hombre alto con capucha, parado, observándolo. El hombre entonces se dio la vuelta y entró en el baño al final del pasillo. Andrés corrió detrás de él, pero al llegar al baño, no encontró a nadie. Sintió una ola de pánico. ¿Quién era ese hombre y qué quería? Al día siguiente, Andrés decidió contarle todo al director del dormitorio. Verificaron las cámaras de seguridad del piso y, para sorpresa de Andrés, vieron a la figura con capucha en las grabaciones. Sin embargo, no había registro de alguien entrando o saliendo del edificio. Esto preocupó al director, quien decidió llamar a la policía del campus. La policía inició una investigación, pero no pudo encontrar ninguna pista concreta. Los golpes continuaron, y la figura con capucha aparecía esporádicamente, siempre desapareciendo antes de que Andrés o la policía pudieran atraparlo. Andrés comenzó a temer por su seguridad y pensó en mudarse a otro dormitorio, pero sentía que abandonar la habitación significaría renunciar a descubrir la verdad. Una noche, después de una semana sin incidentes, Andrés fue despertado por un ruido fuerte y continuo. Esta vez, parecía que alguien estaba tratando de forzar la puerta. Temblando, tomó su teléfono y llamó a la policía del campus. Mientras esperaba, el sonido se detuvo y el pasillo volvió a estar en silencio. Cuando la policía llegó, revisaron todo el piso, pero no encontraron a nadie.
Los policías sugirieron que Andrés pasara la noche en otro lugar para su propia seguridad. Aceptó la oferta y se fue al dormitorio de un amigo. A la mañana siguiente, cuando volvió a su habitación, encontró una nota debajo de la puerta. La nota decía: no deberías haberme visto. Andrés se aterrorizó y mostró la nota a la policía. La policía aumentó la vigilancia en el piso y colocó un equipo para monitorear el edificio durante la noche. A pesar de esto, los golpes continuaron, y el hombre con capucha seguía evitando la captura. Andrés estaba exhausto y al borde de un colapso nervioso. Decidió pedir ayuda a un profesor de psicología de la universidad, quien sugirió que mantuviera un diario detallado de todos los sucesos. Siguiendo el consejo, Andrés comenzó a anotar cada sonido, cada golpe y cada aparición del hombre con capucha. También empezó a notar un patrón en los horarios de los golpes y trató de prever cuándo ocurriría el próximo incidente. Una noche, armado con una grabadora y un nuevo valor, esperó la llegada del hombre con capucha. Alrededor de las 2 de la mañana, los golpes comenzaron de nuevo. Andrés encendió la grabadora y se escondió cerca de la puerta, esperando atrapar al intruso en el acto. Cuando los golpes se detuvieron, abrió la puerta y encontró el pasillo vacío nuevamente. Pero esta vez, notó algo que había pasado desapercibido antes. Había una pequeña trampilla en el techo del pasillo, que parecía haber sido abierta recientemente. Con la ayuda de los policías del campus, Andrés y el equipo de seguridad abrieron la trampilla y subieron para investigar. Allí, encontraron un pequeño pasadizo que llevaba a un espacio oculto entre los pisos del edificio. Para su sorpresa, encontraron evidencia de que alguien había estado viviendo allí: ropa, comida e incluso un colchón. La policía concluyó que el hombre con capucha probablemente era un exalumno que había encontrado una manera de vivir escondido en el edificio. Usaba el espacio entre los pisos para moverse sin ser detectado y asustar a los residentes. Con este descubrimiento, la policía logró rastrear y arrestar al hombre, quien fue identificado como un ex estudiante con antecedentes de problemas mentales. Con el hombre finalmente capturado, los golpes se detuvieron y Andrés pudo finalmente dormir en paz. La universidad reforzó la seguridad en el edificio y selló el pasadizo secreto para garantizar que nada similar volviera a ocurrir. Aunque la experiencia había sido traumatizante, Andrés se sintió aliviado por haber ayudado a resolver el misterio. Andrés terminó su segundo año sin más incidentes y se convirtió en una especie de héroe en el campus. Su historia se difundió rápidamente, y fue invitado a compartir su experiencia en varias reuniones y conferencias sobre seguridad en el campus. La aventura aterradora que vivió se transformó en una lección sobre vigilancia y la importancia de nunca ignorar los instintos. La habitación individual que una vez fue fuente de miedo y ansiedad para Andrés ahora era un símbolo de su valentía y resiliencia. Continuó estudiando y destacándose en la universidad, llevando consigo las lecciones aprendidas durante aquellas noches de golpes misteriosos. Y aunque la experiencia fue aterradora, Andrés supo que lo moldeó y fortaleció de maneras que nunca imaginó posibles. Segunda historia: el compañero de cuarto inquietante. Era el comienzo del primer año de universidad para Andrés. Acababa de desempacar sus cosas en el dormitorio, despedirse de su familia y prepararse para esta nueva y emocionante etapa. Sin embargo, el entusiasmo de Andrés rápidamente se transformó en incomodidad cuando su compañero de cuarto, Sergio, llegó. Sergio era, sin duda, la persona más extraña que Andrés había conocido. Cuando Andrés se presentó y extendió la mano para saludar, Sergio solo lo miró fijamente, como si no supiera qué hacer. Finalmente, le dio a Andrés un apretón de manos débil y murmuró su nombre. Los intentos de Andrés de iniciar una conversación fueron recibidos con respuestas monosilábicas y risas nerviosas. En poco tiempo, ambos estaban sentados en silencio, cada uno en su cama, inmersos en sus laptops. Andrés ya estaba considerando pedir un cambio de compañero de cuarto, pero la rareza de Sergio era solo el comienzo. Esa primera noche, Andrés regresó al cuarto después de explorar el campus y encontró a Sergio en la misma posición en la que lo había dejado, mirando fijamente el laptop. Cuando Andrés apagó la luz y se preparó para dormir, Sergio permaneció despierto hasta las 3 de la mañana,
finalmente cerrando el laptop y yendo a la cama. Fue alrededor de las 4 de la mañana cuando Andrés se despertó de repente. La luz de la luna entraba por las cortinas abiertas, iluminando el cuarto y revelando a Sergio sentado en el borde de la cama, mirando fijamente a Andrés. «Es Sergio, ¿qué estás haciendo?», y susurró Andrés. Sergio solo murmuró un «y lo siento» y volvió a acostarse. Al día siguiente, Andrés conoció a algunas personas agradables del piso, pero no podía dejar de pensar en el comportamiento extraño de Sergio. Más tarde, mientras estaba en la orientación del campus, Andrés vio a Sergio sentado en el suelo, frotando la corteza de un árbol con la mano. El líder de la orientación no se dio cuenta, pero los compañeros de Andrés comentaron, y él confirmó que Sergio era su compañero de cuarto, provocando risas nerviosas. Esa noche, Andrés descubrió que la administración había encontrado un nuevo compañero de cuarto para él. Aliviado, salió a encontrarse con sus nuevos amigos, pero al volver, encontró a Sergio sentado en la silla del escritorio, de cara a la puerta. Andrés lo saludó, pero Sergio no respondió. Sintiéndose incómodo, Andrés revisó su laptop y se dio cuenta de que sus correos electrónicos y carpetas habían sido revisados. Al confrontar a Sergio, este negó vehementemente cualquier implicación. El verdadero terror comenzó cuando Andrés se despertó en medio de la noche con el sonido de una cremallera siendo abierta. Vio a Sergio hurgando en su bolsa en el suelo. ¿Qué estás haciendo?, y lo confrontó Andrés. Sergio respondió que pensaba que Andrés había tomado su cepillo de dientes por error. Andrés sabía que era mentira y decidió que saldría de ese cuarto al día siguiente. A la mañana siguiente, Andrés fue presentado a su nuevo compañero de cuarto, Felipe, que era amigable y normal. Sintiéndose finalmente aliviado, Andrés y Felipe se fueron a dormir después de una conversación agradable. Pero esa noche, Andrés se despertó de nuevo, esta vez con un extraño sonido de clic proveniente de la manija de la puerta. Miró por el ojo de la cerradura y vio a alguien tratando de abrir la puerta. Andrés llamó a la policía del campus, que llegó rápidamente y encontró a Sergio afuera, intentando entrar. Sergio fue llevado esposado, y Andrés nunca lo volvió a ver. La experiencia dejó a Andrés con cicatrices psicológicas, recordándole constantemente el terror que vivió. Andrés pasó el resto de sus años en la universidad como cualquier otro estudiante, pero las noches silenciosas aún traían de vuelta los ecos de esas experiencias aterradoras. Nunca olvidó a Sergio ni las noches de terror que pasó en su primer año de universidad. 2 años después, Andrés ya estaba bien establecido en la vida universitaria. Tenía un grupo sólido de amigos y participaba en varias actividades extracurriculares. Una noche, durante una de las muchas fiestas en el campus, él y sus amigos decidieron explorar un parque forestal cercano. El parque, situado en los límites del campus, era conocido por sus senderos aislados y su atmósfera misteriosa. Era una noche de luna llena, y el grupo estaba emocionado con la idea de hacer una pequeña fogata y contar historias de terror. Caminaron durante unos 30 minutos hasta encontrar un claro escondido, perfecto para lo que habían planeado. Encendieron la fogata y empezaron a divertirse, compartiendo risas e historias de miedo. A medida que la noche avanzaba, el tiempo parecía pasar más rápido. La combinación de la luz del fuego y la oscuridad alrededor creaba sombras danzantes que daban vida a los árboles. En medio de las risas, una de las amigas de Andrés, Ana, se detuvo abruptamente. ¿Escucharon eso?, preguntó ella, mirando alrededor con ojos muy abiertos. Todos se quedaron en silencio, tratando de captar algún sonido extraño. De repente, oyeron el sonido de hojas secas siendo pisadas, proveniente de algún lugar en la oscuridad. Andrés y sus amigos se miraron, tratando de entender si solo era la paranoia causada por la atmósfera o algo real. Debe ser algún animal, sugirió Juan, intentando calmar los ánimos. Pero los sonidos continuaron, ahora más cercanos y distintos. Era como si alguien estuviera circulando el claro, manteniéndose fuera de la vista. Vámonos, dijo Andrés, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Todos estuvieron de acuerdo y comenzaron a apagar la fogata rápidamente. Mientras recogían sus cosas,
una rama fue lanzada en su dirección, cayendo en medio de la fogata casi apagada. Todos se congelaron, mirando alrededor con miedo. —¿Es quién está ahí? —y gritó Andrés, intentando parecer valiente. Pero no hubo respuesta, solo el sonido de ramas rompiéndose bajo pies invisibles. Sin perder más tiempo, el grupo comenzó a caminar rápidamente de vuelta al campus, constantemente mirando por encima de sus hombros. El camino de vuelta parecía interminable, y la sensación de ser observados era palpable. Cuando finalmente salieron del bosque y llegaron a la seguridad del campus, todos estaban sin aliento y con los nervios de punta. De vuelta en el dormitorio, intentaron reírse de la experiencia, pero el miedo aún estaba presente. Andrés no podía dejar de pensar en la idea de que podrían haber encontrado algo más que solo un animal en el bosque esa noche. Las sombras y sonidos de la noche lo acompañaron en sus sueños, convirtiéndolos en pesadillas recurrentes. Algunos meses después, Andrés y su compañero de cuarto, Felipe, decidieron ir a una fiesta en una fraternidad poco conocida en el campus. La fraternidad tenía una reputación dudosa, pero la curiosidad y las ganas de divertirse fueron más fuertes. Cuando llegaron, fueron recibidos por un chico bajo y gordito, que los dejó entrar con una sonrisa extraña. La fiesta en sí era en una sala mal iluminada y sofocante, llena de chicos y pocas chicas. El ambiente era incómodo, y Andrés rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Mientras Felipe se divertía conversando con otros estudiantes, Andrés fue abordado por un chico que insistía en que tomara una bebida. Reacio, Andrés aceptó para no parecer grosero, pero pronto se arrepintió. Pocos minutos después de beber, Andrés comenzó a sentir mareos y una sensación de desorientación. Intentó encontrar a Felipe, pero la sala parecía girar a su alrededor. Sintiendo cada vez más débil, Andrés se dio cuenta de que algo había sido puesto en su bebida. Logró encontrar a Felipe y, con dificultad, le explicó lo que estaba sucediendo. Felipe, alarmado, ayudó a Andrés a salir de la casa de la fraternidad y llamó a un taxi para llevarlos de vuelta al dormitorio. En el camino de vuelta, Andrés se desmayó. Al despertar a la mañana siguiente, estaba en el cuarto, con Felipe a su lado, visiblemente preocupado. Andrés le contó a Felipe todo lo que recordaba y, juntos, decidieron reportar el incidente a la seguridad del campus. La experiencia dejó a Andrés aún más cauteloso y desconfiado de las fiestas y las personas a su alrededor. Sabía que había tenido suerte de tener a Felipe cerca esa noche, pero la sensación de vulnerabilidad y miedo permaneció con él. En el tercer año, Andrés consiguió un cuarto individual en una parte aislada del dormitorio. Inicialmente, estaba emocionado con la privacidad y el espacio, pero pronto esa alegría se transformó en inquietud. En las primeras semanas, todo parecía normal, hasta que una noche fue despertado por sonidos de golpes en la puerta. ¿Quién está ahí?, y gritó, pero no hubo respuesta. Se levantó rápidamente y abrió la puerta, solo para encontrar el pasillo vacío. La sensación de ser observado lo acompañó de vuelta a la cama, donde pasó el resto de la noche en vela, tratando de entender lo que había sucedido. Los golpes continuaron en las noches siguientes, siempre a la misma hora, siempre sin respuesta. Andrés comenzó a volverse paranoico, preguntando a los otros residentes del dormitorio si alguien estaba gastándole una broma, pero todos lo negaron vehementemente. La tensión aumentó cuando, una noche, Andrés vio una sombra moviéndose por el pasillo. Esa noche, mientras intentaba mantener la calma, Andrés escuchó pasos resonando en el pasillo. Eran pesados, determinados, como si alguien se estuviera acercando. Contuvo la respiración y sintió su corazón acelerarse. Se levantó despacio, tratando de hacer el menor ruido posible, y miró por la mirilla de la puerta. La sombra se movía más cerca, más nítidamente. De repente, la manija de la puerta giró violentamente, y la puerta fue empujada con fuerza. Andrés retrocedió, tropezando y cayendo al suelo. ¿Quién está ahí?, y gritó de nuevo, la voz temblando. La puerta se abrió lentamente, y un rostro familiar emergió de la oscuridad: Sergio. Sergio estaba diferente.
Sus ojos estaban vidriosos, y una sonrisa distorsionada contorneaba sus labios. Y Andrés se murmuró, «Y no puedes huir de mí». Andrés intentó levantarse, pero Sergio avanzó rápidamente, sujetándolo por los hombros. ¿Qué quieres?», y consiguió preguntar Andrés, luchando por soltarse. Quiero que recuerdes», y respondió Sergio enigmáticamente. Recuerda lo que pasó esa noche». De repente, todos los recuerdos volvieron a la mente de Andrés. La fiesta, la bebida adulterada, la sensación de desorientación. Se acordó de un rostro en la multitud, observándolo, con la misma sonrisa distorsionada. «Y fuiste tú», y susurró Andrés, con los ojos muy abiertos. «Tú estabas en la fiesta». Sergio rió suavemente. Sí, fui yo». «Nunca debiste confiar en nadie». Con una fuerza que Andrés no sabía que tenía, empujó a Sergio y corrió hacia la puerta. Sabía que necesitaba ayuda, pero el pasillo parecía interminable, cada puerta un obstáculo. Finalmente, llegó a las escaleras y bajó corriendo, sintiendo a Sergio detrás de él en cada paso. Al llegar al vestíbulo, Andrés vio a Felipe y otros compañeros de cuarto. «Ayúdenme», y gritó, con la voz llena de desesperación. Felipe corrió hacia él, confundido pero decidido a ayudar. ¿Qué está pasando?» «Es Sergio. Él está detrás de mí», consiguió decir Andrés entre respiraciones entrecortadas. La seguridad del campus llegó rápidamente, alertada por el tumulto. Sergio fue detenido, pero no sin luchar ferozmente. Mientras se lo llevaban, miró a Andrés por última vez, con los ojos llenos de una promesa siniestra. En los días siguientes, Andrés intentó volver a la normalidad, pero el miedo y la desconfianza continuaron. Sabía que, de alguna manera, Sergio encontraría una manera de volver. La seguridad del campus reforzó la vigilancia, y Andrés fue trasladado a un nuevo dormitorio, lejos de donde todo ocurrió. Aunque las noches aún estaban marcadas por recuerdos y pesadillas, Andrés encontró fuerza en sus amigos y en la comunidad que lo rodeaba. Sabía que nunca estaría completamente libre del terror que vivió, pero estaba decidido a no dejar que eso definiera su vida. Y así, Andrés siguió adelante, más cauteloso, más vigilante, pero también más fuerte. Había enfrentado el miedo de frente y sobrevivido. Y en el fondo, sabía que, pase lo que pase, nunca estaría solo de nuevo. A medida que nos preparamos para revelar una nueva historia que trasciende los límites del miedo, me pregunto, ¿has confirmado que estás suscrito al canal? No te arriesgues a perderte los próximos capítulos de terror que pondrán a prueba tu valentía. Prepárate para sumergirte en un nuevo escalofrío con nosotros. Tercera historia: el parque de la facultad. 2 años después de su aterradora experiencia con Alejandro, Nicolás ya estaba bien establecido en la vida universitaria. Tenía un grupo sólido de amigos y participaba en varias actividades extracurriculares, como el club de senderismo y el equipo de debate. Durante uno de los muchos fines de semana de otoño, Nicolás y sus amigos decidieron explorar un parque forestal cercano al campus. El parque, situado en los límites de la universidad, era conocido por sus senderos aislados y su atmósfera misteriosa. Las leyendas locales hablaban de luces inexplicables y figuras sombrías que merodeaban entre los árboles, pero eso solo aumentaba el atractivo para el grupo. Era una noche de luna llena, y el grupo estaba emocionado con la idea de hacer una pequeña fogata y contar historias de terror. Caminaban por aproximadamente media hora, riendo y hablando sobre los últimos exámenes, hasta encontrar un claro escondido, perfecto para lo que habían planeado. Encendieron la fogata y comenzaron a divertirse, compartiendo risas y relatos espeluznantes mientras asaban malvaviscos y bebían chocolate caliente. A medida que la noche avanzaba, el tiempo parecía pasar más rápido. La combinación de la luz del fuego y la oscuridad circundante creaba sombras danzantes que parecían dar vida a los árboles. En medio de las risas, una de las amigas de Nicolás, Mariana, se detuvo abruptamente. ¿Escucharon eso?, y preguntó ella, mirando alrededor con ojos muy abiertos. Todos se quedaron en silencio, tratando de captar algún sonido extraño.
Una ligera brisa agitaba las hojas, creando un susurro inquietante. De repente, oyeron el sonido de hojas secas siendo pisadas, proveniente de algún lugar en la oscuridad. Nicolás y sus amigos se miraron entre sí, tratando de entender si solo era la paranoia causada por la atmósfera o algo real. Debe ser algún animal, y sugirió Diego, intentando calmar los ánimos. Pero los sonidos continuaron, ahora más cercanos y distintos. Era como si alguien estuviera circulando el claro, manteniéndose fuera de la vista. Vámonos, se dijo Nicolás, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Todos estuvieron de acuerdo y comenzaron a apagar la fogata rápidamente. Mientras recogían sus cosas, una rama fue lanzada en su dirección, cayendo en medio de la fogata casi apagada. Todos se congelaron, mirando alrededor con miedo. —¿Es quién está ahí? —y gritó Nicolás, intentando parecer valiente. Pero no hubo respuesta, solo el sonido de las ramas rompiéndose bajo pies invisibles. Sin perder más tiempo, el grupo comenzó a caminar rápidamente de vuelta al campus, constantemente mirando por encima de sus hombros. El camino de vuelta parecía interminable, y la sensación de ser observados era palpable. Cuando finalmente salieron del bosque y llegaron a la seguridad del campus, todos estaban sin aliento y con los nervios de punta. De vuelta en el dormitorio, intentaron reírse de la experiencia, pero el miedo aún estaba presente. Nicolás no podía dejar de pensar en la idea de que podrían haber encontrado algo más que solo un animal en el bosque esa noche. Las sombras y los sonidos de la noche lo acompañaron en sus sueños, transformándolos en pesadillas recurrentes. Algunas semanas pasaron, y Nicolás y sus amigos comenzaron a olvidar la experiencia aterradora en el parque. Sin embargo, una sensación de inquietud aún flotaba en el aire. Se preguntaban si realmente había algo o alguien observándolos esa noche. La curiosidad y la necesidad de respuestas llevaron a Nicolás a investigar más sobre el parque. Descubrió que, hace muchos años, el área era conocida por ser un lugar de reuniones clandestinas y rituales. Algunas historias hablaban de apariciones misteriosas y sonidos inexplicables provenientes del bosque. Determinado a descubrir más, Nicolás comenzó a pasar más tiempo en la biblioteca, investigando sobre el pasado oscuro del parque. Habló con el bibliotecario, un hombre mayor llamado Don Julio, quien le contó que el parque había sido escenario de muchos sucesos extraños desde su juventud. Un día, encontró un antiguo periódico que mencionaba desapariciones inexplicables en la zona durante la década de 1960. Las víctimas nunca fueron encontradas, y los casos permanecían sin resolver. Nicolás compartió sus descubrimientos con sus amigos, lo que los dejó aún más perturbados. Comenzaron a darse cuenta de que quizás habían tenido suerte al salir ilesos esa noche. Decididos a enfrentar sus miedos y obtener respuestas, Nicolás y sus amigos decidieron volver al parque, esta vez mejor preparados. Llevaron linternas, cámaras y hasta un grabador de audio para documentar cualquier cosa fuera de lo común. La idea era simple: explorar el claro nuevamente y tratar de captar cualquier evidencia de actividad paranormal. La segunda visita al parque fue aún más aterradora que la primera. A medida que caminaban por los senderos, el bosque parecía más denso y oscuro. El silencio era absoluto, interrumpido solo por los pasos cautelosos del grupo. Cuando llegaron al claro, montaron el campamento y comenzaron a explorar. La noche estaba fría, y la luna llena iluminaba el claro de manera sobrenatural. Nicolás y sus amigos comenzaron a contar historias de terror, tratando de aliviar la tensión. Sin embargo, la sensación de ser observados nunca desapareció. De repente, el grabador de audio captó un sonido extraño, una especie de susurro que nadie podía identificar. Asustados pero decididos a continuar, decidieron explorar el área alrededor del claro. Fue entonces cuando encontraron algo realmente perturbador: un círculo de piedras dispuestas de forma extraña, con símbolos grabados en ellas. En el centro del círculo, había una vela apagada y restos de cera derretida. Nicolás sintió un escalofrío al darse cuenta de que podrían haber encontrado evidencias de algún tipo de ritual. Decididos a no pasar más tiempo allí, comenzaron a recoger sus cosas para irse.
Sin embargo, antes de que pudieran salir, escucharon nuevamente el sonido de pasos alrededor del claro. Esta vez, eran más altos y más cercanos. Las linternas comenzaron a fallar, parpadeando y lanzando sombras aterradoras a su alrededor. Nicolás reunió valor y gritó: ¿Y quién está ahí? Muestrat. Pero no hubo respuesta, solo un silencio opresivo. Comenzaron a correr hacia el campus, pero la sensación de ser perseguidos era abrumadora. Cuando finalmente llegaron al borde del bosque, todos estaban exhaustos y aterrorizados. De vuelta en el dormitorio, revisaron las grabaciones y fotos que tomaron. El susurro captado por el grabador era claro, pero incomprensible. Las fotos mostraban sombras extrañas y figuras indistintas que no estaban presentes en el momento de la captura. La experiencia dejó a Nicolás y sus amigos convencidos de que algo realmente siniestro estaba ocurriendo en ese bosque. Decidieron compartir sus descubrimientos con las autoridades del campus, con la esperanza de que alguien pudiera investigar a fondo. Sin embargo, las autoridades trataron el caso con escepticismo, creyendo que los estudiantes solo estaban gastando una broma o exagerando la situación. Nicolás y sus amigos se sintieron frustrados, pero sabían que habían vivido algo extraordinario y perturbador. Con el tiempo, la vida en la universidad volvió a la normalidad, pero la experiencia en el parque dejó una marca permanente en Nicolás. Continuó sus investigaciones sobre el lugar, decidido a descubrir la verdad. El bosque y sus misterios se convirtieron en una obsesión, un rompecabezas que estaba decidido a resolver. Incluso asistió a conferencias sobre fenómenos paranormales y se unió a un grupo local de investigación de lo sobrenatural. Un día, mientras revisaba archivos en la biblioteca, encontró una carta antigua escrita por un estudiante de la universidad en la década de 1960. La carta describía una experiencia similar a la de Nicolás y sus amigos, incluyendo las mismas descripciones de sonidos y figuras sombrías. Este descubrimiento reforzó su determinación de desentrañar los secretos del parque. Aún hoy, Nicolás y sus amigos se reúnen para recordar esa noche, compartiendo sus historias con nuevos estudiantes y advirtiéndoles sobre los peligros de explorar el bosque. Las sombras y susurros de esa noche permanecen como un recuerdo vívido, un recordatorio constante de que algunos misterios tal vez nunca se resuelvan. El parque sigue siendo un enigma, un lugar donde lo desconocido y lo inexplicable se encuentran, esperando ser descubierto. Pero lo más inquietante sucedió un año después de su segunda visita al parque. Durante una noche de tormenta, Nicolás estaba solo en su dormitorio, trabajando en un ensayo. Los truenos resonaban en el exterior, y la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. De repente, la luz parpadeó y luego se apagó completamente, dejándolo en la oscuridad. Apenas un momento después, su teléfono comenzó a sonar. La pantalla mostraba un número desconocido. Con el corazón latiendo rápidamente, respondió la llamada. Al principio, no se escuchó nada, solo el sonido estático. Pero luego, un susurro suave y familiar atravesó la línea, diciendo su nombre: Nicolás. Sobresaltado, colgó inmediatamente, su mente volviendo a esa noche en el bosque. Al día siguiente, compartió la experiencia con sus amigos, y todos decidieron que era hora de una última investigación. Equipados con tecnología más avanzada, incluyendo detectores de movimiento y cámaras infrarrojas, volvieron al parque con la esperanza de desentrañar el misterio de una vez por todas. Llegaron al claro al anochecer y montaron su equipo. El ambiente era tenso, y cada crujido de las ramas los hacía saltar. Mientras exploraban, comenzaron a captar movimientos en sus detectores, pero no podían ver nada a simple vista. Las cámaras infrarrojas, sin embargo, mostraban figuras espectrales moviéndose entre los árboles. De repente, uno de los detectores de movimiento comenzó a sonar insistentemente. Nicolás y sus amigos se dirigieron hacia el lugar señalado, y lo que encontraron fue escalofriante. En el suelo, había una serie de huellas frescas que no pertenecían a ninguno de ellos. Parecían ser de alguien descalzo, y las huellas llevaban hacia el círculo de piedras que habían encontrado anteriormente. Al llegar al círculo, notaron que alguien había encendido una vela en el centro.
La llama parpadeaba débilmente, proyectando sombras extrañas alrededor. De repente, un viento gélido sopló a través del claro, apagando la vela y sumiéndolos en la oscuridad. Fue entonces cuando escucharon el susurro nuevamente, más claro que nunca: no deberían estar aquí. El pánico se apoderó del grupo, y comenzaron a correr de regreso al campus. Pero en su prisa, Mariana tropezó y cayó. Nicolás se detuvo para ayudarla, y en ese momento, vio una figura oscura de pie entre los árboles, observándolos. La figura no tenía rasgos distinguibles, solo una presencia ominosa que parecía absorber la luz. Finalmente, lograron regresar al campus, pero la experiencia los dejó profundamente marcados. Decidieron no volver al parque nunca más, convencidos de que habían perturbado algo antiguo y maligno. Nicolás continuó investigando, pero ahora con más cautela, consciente de los peligros que acechaban en la oscuridad del parque. Las noches de luna llena, aún podía escuchar el susurro en sus sueños, recordándole que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Cuarta historia: la Hermandad Siniestra. Durante el segundo semestre de su segundo año en la universidad, Javier finalmente se sentía a gusto en el ambiente universitario. Tenía amigos, buenas notas y estaba emocionado con las fiestas que la vida universitaria ofrecía. Su compañero de cuarto, Pedro, estaba especialmente interesado en las fraternidades y decidió que debían asistir a algunas fiestas para decidir si querían unirse a alguna. Una noche de jueves, Pedro y Javier se prepararon para ir a una fiesta de una fraternidad poco conocida. La casa de la fraternidad estaba en una calle oscura, fuera del campus principal. Cuando llegaron, fueron recibidos por un hombre bajo y corpulento, vestido con una camiseta blanca manchada de sudor, que sostenía un vaso de plástico. Los guió hacia el interior, donde la fiesta ya estaba en pleno apogeo. La sala estaba mal iluminada y sofocante, llena de caras desconocidas y con muy pocas chicas. La atmósfera era pesada y desagradable. Javier sintió una creciente sensación de inquietud, pero Pedro estaba decidido a disfrutar de la noche. Tomaron bebidas y empezaron a mezclarse, intentando encontrar algún tipo de diversión. Mientras Pedro se integraba rápidamente, Javier sentía cada vez más incomodidad. Notó que muchos de los chicos en la fiesta los observaban de manera extraña, como si estuvieran evaluando cada uno de sus movimientos. Cuando Javier se apartó un poco para tomar aire, fue abordado por un hombre de apariencia siniestra, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El hombre insistió en que Javier bebiera de un vaso con un líquido desconocido. A regañadientes, Javier tomó un sorbo, pero el sabor era extraño y desagradable. El hombre siguió presionándolo, tratando de involucrarlo en una conversación que Javier no quería tener. Sintió un mareo repentino y se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Tratando de mantener la calma, Javier encontró a Pedro y lo apartó discretamente de la casa. Mientras bajaban las escaleras, Javier le explicó a Pedro que creía que su bebida había sido adulterada. Pedro se preocupó y sugirió llamar a la policía, pero Javier pensó que sería inútil. Decidieron regresar al dormitorio y descansar, intentando olvidar la perturbadora noche. A la mañana siguiente, Javier seguía sintiéndose raro e incómodo. Se dio cuenta de que su memoria de la noche anterior estaba borrosa, como si faltaran partes. Preocupado, decidió contarle todo al consejero estudiantil, esperando que algo se pudiera hacer para evitar que otros estudiantes pasaran por la misma experiencia. El consejero fue comprensivo y prometió investigar la fraternidad. Javier sintió un alivio momentáneo, pero la experiencia seguía acosándolo. Comenzó a tener pesadillas recurrentes, reviviendo la noche en que su bebida fue adulterada. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los hombres en la fiesta, sentía la claustrofobia de la sala sofocante y escuchaba el sonido de risas siniestras a su alrededor. Unas semanas después, Javier recibió un mensaje del consejero, informando que la fraternidad estaba bajo investigación y que se habían hecho otras denuncias similares. Aunque esto le trajo algo de alivio, también lo inquietó. El pensamiento de que otros podrían haber pasado por la misma experiencia lo perturbaba profundamente. Decidido a alertar a otros estudiantes,
Javier comenzó a compartir su historia. Él y Pedro organizaron reuniones en el campus, donde animaban a los compañeros a ser cautelosos y estar atentos a situaciones sospechosas. Distribuyeron folletos y hablaron en eventos estudiantiles, tratando de asegurar que nadie más pasara por lo que Javier había pasado. La vida volvió a la normalidad, pero Javier nunca olvidó la noche en la fraternidad. Continuó estudiando y participando en actividades en el campus, pero siempre con una nueva capa de cautela. Las fiestas nunca volvieron a ser las mismas para él, y siempre se aseguraba de estar en entornos seguros y rodeado de amigos de confianza. Una noche, mientras estaba en su dormitorio, Javier recibió un mensaje anónimo en su teléfono. El mensaje decía: «¿Es lo que estás tratando de hacer? Para antes de que sea demasiado tarde». El corazón de Javier se aceleró. Mostró el mensaje a Pedro, quien sugirió que fueran a la policía. Javier estuvo de acuerdo y, al día siguiente, informaron la amenaza a las autoridades del campus. La policía del campus se tomó la amenaza en serio y comenzó a monitorear la situación. Javier empezó a sentir que lo estaban siguiendo. Notó un coche extraño estacionado cerca de su dormitorio varias veces y vio a las mismas personas aparecer en lugares que él frecuentaba. La paranoia empezó a afectarlo, pero estaba decidido a continuar su misión de garantizar la seguridad de otros estudiantes. Durante una reunión de seguridad en el campus, Javier notó un grupo de hombres observándolo desde una esquina de la sala. Reconoció a algunos de ellos de la fiesta en la fraternidad. Sintiendo vulnerabilidad, decidió hablar con el rector de la universidad sobre la situación. El rector le aseguró a Javier que la universidad estaba tomando todas las medidas necesarias para proteger a los estudiantes y que la fraternidad en cuestión estaba bajo vigilancia constante. Sin embargo, la presión sobre Javier siguió aumentando. Comenzó a recibir más mensajes amenazantes, cada uno más perturbador que el anterior. Una noche, encontró su coche vandalizado, con palabras amenazadoras pintadas en las puertas. La policía fue llamada de nuevo, pero los responsables nunca fueron identificados. La situación alcanzó su punto culminante cuando Javier recibió un mensaje que decía: «Y si no paras, algo malo va a suceder». Sabía que su seguridad estaba en riesgo, pero también sabía que no podía desistir. Tenía un objetivo: asegurarse de que nadie más pasara por lo que le había pasado. En una noche lluviosa, mientras regresaba de una reunión tardía, Javier fue abordado por dos hombres. Lo empujaron contra una pared y le dijeron que dejara de investigar la fraternidad. Javier, asustado, trató de defenderse, pero los hombres eran fuertes y decididos. Lo dejaron herido y asustado, con una advertencia final: «Y esta es tu última oportunidad». Javier decidió que no podía hacer esto solo. Se reunió con Pedro y otros amigos cercanos y les contó todo. Juntos, formaron un grupo de apoyo y decidieron acudir a los medios de comunicación. Contaron sus historias a un periodista local, quien se interesó en exponer la verdad sobre la fraternidad siniestra. El reportaje salió al aire, revelando las prácticas perturbadoras de la fraternidad. La universidad se vio obligada a actuar y la fraternidad fue suspendida indefinidamente. Javier y sus amigos recibieron el apoyo de la comunidad universitaria y fueron elogiados por su valentía. A pesar del trauma, Javier usó su experiencia para marcar la diferencia. Se convirtió en un defensor activo de la seguridad estudiantil y trabajó incansablemente para asegurar que el campus fuera un lugar seguro para todos. Su pasado marcado por la fraternidad siniestra se transformó en una misión para proteger y educar a otros estudiantes. En su último año en la universidad, Javier fue invitado a hablar en una conferencia sobre seguridad estudiantil. Contó su historia, compartiendo las lecciones que aprendió y los cambios que ayudó a implementar. Su valentía y determinación inspiraron a muchos, y fue ovacionado al final de su presentación. La experiencia con la fraternidad siniestra marcó profundamente la vida de Javier, pero también lo transformó en un líder y defensor de la seguridad en el campus. Salió de la universidad no solo con un diploma, sino con la certeza de que había hecho la diferencia y ayudado a crear un ambiente más seguro para todos los estudiantes que vendrían después de él. Una noche,
Javier recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, solo escuchó una respiración pesada al otro lado de la línea. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero en lugar de colgar, dijo con voz firme: «Y no tengo miedo. No me detendré». La línea se cortó abruptamente, y Javier quedó en la oscuridad de su habitación, sabiendo que su lucha estaba lejos de terminar, pero también que no estaba solo. A partir de ese momento, Javier comenzó a notar cosas extrañas a su alrededor. Sus pertenencias se movían de lugar, ruidos inexplicables resonaban en su habitación durante la noche, y extraños símbolos aparecían pintados en las paredes del campus. Una noche, mientras caminaba de regreso al dormitorio, sintió que alguien lo seguía. Aceleró el paso, pero los pasos detrás de él también se aceleraron. Al girar en una esquina, vio una figura oscura que lo observaba desde las sombras. La figura desapareció en un parpadeo, dejándolo con un sentimiento de angustia. Javier comenzó a sospechar que la fraternidad tenía conexiones más profundas y oscuras de lo que había imaginado. Decidido a llegar al fondo del asunto, recurrió a antiguos archivos de la universidad y descubrió historias de desapariciones y rituales extraños asociados con la fraternidad desde hacía décadas. Cuanto más investigaba, más peligroso se volvía. Recibió una nota amenazante bajo su puerta una noche: «Y estás jugando con fuego. Deja de escarbar en lo que no entiendes». Ignorando las advertencias, Javier se adentró aún más en la oscura historia de la fraternidad. Descubrió documentos antiguos y testimonios de personas que habían estado involucradas con la fraternidad y habían desaparecido misteriosamente. Cada paso que daba aumentaba su paranoia, pero su determinación por descubrir la verdad era más fuerte que cualquier miedo. Una noche, mientras revisaba unos archivos en la biblioteca de la universidad, Javier escuchó pasos detrás de él. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. El ambiente estaba tenso y la sensación de que algo estaba mal se intensificaba. Decidió regresar a su dormitorio, pero en el camino sintió que alguien lo seguía. Caminó más rápido, pero los pasos detrás de él también se aceleraron. Finalmente, llegó a su habitación y cerró la puerta con llave, sintiéndose aliviado por un momento. Esa noche, Javier apenas pudo dormir. Cada pequeño ruido lo hacía saltar de la cama, temiendo que alguien intentara entrar. A la mañana siguiente, encontró una nota en su escritorio: «Te dije que pararas. Ahora verás las consecuencias». La amenaza era clara y Javier sabía que no podía ignorarla más. Decidió que era hora de poner fin a todo esto de una vez por todas. Contactó a Pedro y a sus amigos más cercanos y les contó todo lo que había descubierto. Juntos, formaron un plan para exponer públicamente a la fraternidad y poner fin a sus actividades oscuras de una vez por todas. Organizaron una conferencia de prensa en la universidad, donde revelaron todas las pruebas que habían encontrado y contaron sus propias experiencias. La historia fue recogida por varios medios de comunicación, y la presión sobre la universidad para tomar medidas drásticas aumentó. Finalmente, después de una larga investigación y la presión pública, la fraternidad fue disuelta oficialmente. Javier y sus amigos fueron reconocidos por su valentía y determinación para hacer que el campus fuera un lugar más seguro. Aunque la pesadilla había terminado, Javier sabía que las cicatrices emocionales y la paranoia perdurarían por mucho tiempo. Sin embargo, se sentía aliviado de haber hecho lo correcto y de haber protegido a otros estudiantes de sufrir lo mismo que le había pasado. Con el tiempo, Javier encontró consuelo en el apoyo de sus amigos y en el conocimiento de que había marcado una diferencia real en su comunidad universitaria. Aunque seguía vigilante, se permitió volver a concentrarse en sus estudios y en construir un futuro sin las sombras de la fraternidad siniestra acechando en cada esquina. Su historia se convirtió en un símbolo de coraje y perseverancia, inspirando a otros a levantarse contra la injusticia y a luchar por lo que es correcto, sin importar los riesgos. Mientras nos despedimos de esta inmersión en las sombras, asegúrate de estar suscrito al canal y con tus agonizantes y para no perderte las próximas historias que pondrán a prueba tu valentía. Recuerda activar la campana de notificaciones para recibir alertas cada vez que surja un nuevo terror.
Comparte también tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Estamos ansiosos por explorar más los abismos del miedo contigo. Hasta pronto, nos vemos en la próxima pesadilla.